¿Te despertaste hoy con esa sensación en el pecho? Esa ansiedad que llega antes que tus pies toquen el suelo, el corazón acelerado, la mente ya corriendo con 1000 preocupaciones. ¿Cómo voy a resolver esto? ¿Y si pasa aquello? ¿Y si no puedo? Has intentado respirar profundo, orar, distraerte, pero esa presión no se va. Déjame decirte algo que va a cambiar tu mañana completa. Dios no se despertó sorprendido por tu día. Mientras tú dormías preocupado por el mañana, Él ya ordenó cada hora, cada conversación que tendrás, cada problema que enfrentarás, cada puerta que se abrirá. No llegaste a este mensaje por casualidad, llegaste porque hoy Él quiere hablarte directamente. Quédate hasta el final, porque voy a mostrarte las 4 verdades exactas que Dios quiere que sepas sobre esa ansiedad matutina y cómo transformar cada amanecer en una declaración de confianza. Quiero pedirte un favor que bendecirá a muchos. Apoya este mensaje con tu like y un comentario. Cuando haces esto, no solo ayudas al canal, sino que permites que YouTube recomiende este contenido a más personas que lo necesitan. Hay personas ahí afuera que necesitan escuchar esto hoy. Y con un simple gesto, tú puedes ser parte de esa bendición. Te invito a comentar con fe la frase: descansa, yo ya ordené hoy. Al escribir estas palabras, estás haciendo una declaración de rendición total a su soberanía. Es recordarle a tu alma ansiosa que Él ya tiene cada detalle bajo control antes de que comience. Capítulo 1. La verdad. Que tu ansiedad no quiere que sepas antes de que la luz del sol atravesara tu ventana, antes incluso de que el sonido de la alarma te recordara que un nuevo día de batallas había comenzado. Esa sensación ya estaba ahí. Es casi como un visitante no deseado que tiene la llave de tu casa. Se instala en tu pecho, te roba el aliento y empieza a susurrarte al oído la lista de todos tus miedos. ¿Te suena familiar? La reunión de hoy, la llamada que tienes que hacer, la cuenta que no sabes cómo pagar, la salud de un ser querido, el silencio de alguien que amas. Tu mente se convierte en un torbellino de escenarios catastróficos antes de que hayas tenido la oportunidad de tomar un sorbo de café. Y lo más doloroso es que te sientes culpable. Piensas, un buen cristiano no debería sentir esto. Mi fe debe ser débil. Permíteme detenerte ahí mismo. No estás fallando por sentir ansiedad. Eres humano y vives en un mundo que constantemente nos grita que no somos suficientes, que no tenemos suficiente, que el peligro está a la vuelta de la esquina. Tu sistema fue diseñado para detectar amenazas, pero a veces se queda atascado en alerta máxima. Y en la quietud de la mañana, sin las distracciones del día, su voz se escucha más fuerte que nunca. Pero aquí viene la primera revelación, el primer ancla para tu alma en esta mañana tormentosa. Lo que tú ves como un día caótico y lleno de amenazas, Dios lo ve como un lienzo perfectamente ordenado. Tu ansiedad se alimenta de la incertidumbre, del ¿qué pasará si? Pero para Dios no existe el ¿qué pasará si? Él es el autor del tiempo. Él no solo ve el futuro, Él lo diseñó. El Salmo 139 dice que todos los días ordenados para ti fueron escritos en su libro antes de que uno de ellos existiera. Escucha esto con atención. Tu hoy, con toda su aparente imprevisibilidad, ya fue leído y aprobado por Dios. Lo que sientes como ansiedad es, en realidad, un eco de tu lucha por controlar un día que nunca te perteneció. La primera verdad que necesitas abrazar es esta. Tu paz no vendrá cuando controles tu día, sino cuando te rindas al que ya lo ordenó. Este no es el final, es solo el comienzo de la libertad que Dios tiene para ti hoy. Capítulo 2. El propósito oculto de la tormenta. Ahora que sabes que tu día no es una sorpresa para Dios, la siguiente pregunta que tu corazón ansioso hace es: si Él lo sabía, ¿por qué permitió que me sintiera así? ¿Por qué no simplemente quitó este sentimiento? Es una pregunta honesta, una pregunta que muchos tienen miedo de hacer en voz alta, pensando que es una falta de fe.
Creemos que si Dios es bueno y todopoderoso, nuestra vida debería ser un camino llano, fácil y libre de dolor. Pero esa no es la promesa de la Escritura. La promesa no es la ausencia de batallas, sino su presencia invencible en medio de ellas. La promesa no es un mar en calma, sino la capacidad de caminar sobre las aguas con Él. Piensa en esto, y quiero que lo imagines con todos tus sentidos. Cuando un maestro herrero quiere forjar una espada legendaria, fuerte, afilada y hermosa, no la acaricia. No la pule suavemente en su estado crudo. La somete al fuego más intenso que puedas imaginar. Siente el rugido de la fragua, el calor que deforma la realidad a su alrededor. El metal, antes frío e inerte, se vuelve rojo, luego anaranjado, luego blanco incandescente, gritando en silencio mientras pierde su forma original. Y justo cuando está en su punto más vulnerable, el herrero lo saca y lo golpea. ¡Clang! El sonido ensordecedor del martillo contra el yunque. ¡Clang! Chispas que vuelan como estrellas fugaces en la oscuridad del taller. ¡Clang! Una y otra vez, con una fuerza que parece destructiva. Desde la perspectiva del metal, es un proceso de tortura. No entiende por qué el fuego que lo consume, por qué los golpes que lo aplastan. Solo siente la presión insoportable y el calor que lo derrite. Pero el herrero tiene una visión. Sus ojos no ven un trozo de metal siendo maltratado, ven la espada que será. Él sabe que solo a través del fuego se eliminan las impurezas. Sabe que solo a través de los golpes precisos y repetidos, el metal débil y quebradizo puede alinearse, compactarse y convertirse en un acero resiliente, capaz de ganar batallas y defender un reino. Tu ansiedad matutina, esa presión que sientes en el pecho, ese calor que te sube por el cuerpo, es el fuego y el martillo del herrero divino. No está ahí para destruirte, sino para forjar en ti algo que la comodidad, la facilidad y la vida sin problemas nunca podrían producir. Una fe inquebrantable, una resiliencia espiritual y un carácter que refleje el suyo. Mira la historia de David. Una mañana se despertó siendo un simple pastor, casi invisible para su propia familia. Su única preocupación era proteger a sus ovejas de los depredadores y encontrarles pastos verdes. No tenía idea de que ese día, en el calendario divino, Dios había ordenado un encuentro con un gigante llamado Goliat. Imagina la ansiedad visceral que pudo haber sentido. No era una preocupación abstracta, era un guerrero de casi 3 metros de altura, cubierto de bronce, desafiando a todo un ejército con una voz que hacía temblar la tierra. Los soldados profesionales, hombres de guerra, estaban paralizados de miedo. Pero Dios había estado preparando a David en secreto, en la soledad del campo, lejos de los aplausos y las miradas. Cada vez que un león atacaba el rebaño, era el fuego. Cada vez que un oso intentaba robar un cordero, era el martillo. Esas pruebas pasadas que nadie vio forjaron la confianza de acero que necesitaba para ese día. Dios permitió que David enfrentara a un gigante no para aterrorizarlo, sino para revelarle al mundo, y más importante aún, a sí mismo, el poder extraordinario que Dios había puesto en él. Tu ansiedad es tu gigante personal cada mañana. Te desafía, te insulta, te dice que eres débil e incapaz. Y Dios la permite no para que te derrote, sino para que descubras que el poder que reside en ti a través de su espíritu es infinitamente mayor que el miedo que te atormenta. Cada mañana que eliges confiar en Él a pesar de la ansiedad, estás recogiendo una piedra, como David. Cada vez que te levantas y das el primer paso en fe, estás caminando hacia el campo de batalla, fortaleciendo el músculo de tu fe para victorias aún mayores que están por venir. Capítulo 3. La misericordia que te espera al despertar. Si has llegado hasta aquí, es porque una parte de ti, tu espíritu, sabe que hay una salida.
No te detengas ahora, porque la revelación más hermosa y sanadora está por venir. A menudo, cuando nos despertamos con ansiedad, sentimos que estamos comenzando el día con un déficit espiritual y emocional. Es como si empezáramos la carrera kilómetros por detrás de los demás, cargando una mochila llena de las rocas del ayer. Sentimos la vergüenza del día anterior, los errores cometidos, las palabras que no debimos decir, las oportunidades perdidas. La ansiedad es una maestra del engaño. Se alimenta de nuestro pasado y lo proyecta sobre nuestro futuro, creando un presente insoportable. Pero la Biblia nos da una de las promesas más liberadoras, un verdadero reinicio divino para cada mañana. En el libro de Lamentaciones, el profeta Jeremías se encuentra en medio de la desolación total. Su ciudad, Jerusalén, está en ruinas. El templo ha sido destruido. Su pueblo ha sido llevado al exilio. Si alguien tenía motivos para despertar con una ansiedad paralizante, era él. Y sin embargo, en medio del dolor más profundo, escribe estas palabras inmortales en Lamentaciones 3, 22, 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Quiero que te detengas y medites en esa frase. Nuevas son cada mañana. No dice suficientes, no dice recicladas, dice nuevas. Imagina que cada noche, mientras duermes, Dios mismo, el creador del universo, prepara un paquete de misericordia fresca, un maná celestial diseñado específicamente para los desafíos únicos que enfrentarás al día siguiente. No es la misericordia de ayer, recalentada y con menos sabor. No es una porción que tiene que durarte toda la semana. Es una dosis nueva, completa, potente y abundante, esperando por ti en el preciso momento en que abres los ojos. Es una misericordia que no conoce tu fracaso de ayer. Es una gracia que no está contaminada por tus miedos sobre mañana. Es para hoy. Tu ansiedad quiere que mires el día a través del lente de tus fuerzas agotadas de ayer. Quiere que veas tu cuenta bancaria espiritual y la encuentres en cero. Pero Dios te invita a mirar el día a través del lente de sus misericordias renovadas de hoy. La ansiedad te grita con un megáfono: no puedes con esto, no tienes lo que se necesita. Pero la misericordia de Dios susurra directamente a tu alma: yo puedo a través de ti, y mi provisión para hoy es más que suficiente. Lo que esto significa en la práctica es que no tienes que enfrentar las 24 horas de golpe. Esa es una carga demasiado pesada. No tienes que tener la fuerza para toda la semana o para todo el mes. Solo necesitas la gracia para el siguiente paso, para la siguiente hora, para la siguiente respiración. Y la promesa inquebrantable de Dios es que esa gracia ya está ahí, esperándote, tan segura como el amanecer. Por eso, tu primera tarea al despertar no es vencer la ansiedad en una lucha titánica de fuerza de voluntad. Tu primera tarea es mucho más simple y poderosa: recibir la misericordia. Es abrir las manos de tu corazón, que quizás están cerradas en un puño de tensión, y decir: Señor, aquí estoy, débil, cansado, ansioso, pero recibo tu nueva misericordia para hoy. No sé cómo lo haré, pero confío en que tú ya me has dado todo lo que necesito para este momento. Gracias por tu fidelidad. Este simple acto de recepción desarma a la ansiedad antes de que pueda tomar el control. Capítulo 4. El mapa divino frente al ruido mental. Usemos una metáfora que creo que ilustrará perfectamente lo que sucede en tu mente cada mañana. Imagina que te despiertas de repente en medio de un bosque denso, oscuro y desconocido. La niebla se arrastra por el suelo, las ramas de los árboles parecen garras retorcidas y no tienes un mapa, ni una brújula, ni tu teléfono. Inmediatamente, el pánico se apodera de ti, tu corazón se acelera.
Cada crujido de una rama, cada sombra que se mueve, cada ulular de un búho se convierte en una amenaza mortal. Tu mente, en un intento desesperado por protegerte, empieza a correr a 1000 por hora. ¿Y si voy por el camino equivocado y me adentro más? ¿Y si me encuentro con una bestia salvaje? ¿Y si hay un precipicio oculto por la niebla? ¿Y si nunca salgo de aquí? Esa es una imagen perfecta de la ansiedad matutina. Te despiertas en el bosque de tu día y tu mente, sin una dirección clara, comienza a crear los peores escenarios posibles. Cada tarea es un posible fracaso, cada interacción un posible conflicto, cada problema un callejón sin salida. Ahora, imagina la misma escena, pero con una diferencia crucial. Al abrir los ojos en ese mismo bosque oscuro, ves a un guía experto a tu lado. No es cualquier guía, es la persona que diseñó y plantó cada árbol, que trazó cada sendero, que conoce el sonido de cada criatura. Él te mira con una calma absoluta que inexplicablemente empieza a calmar tu propio pánico. Te pone una mano cálida en el hombro y te dice: no te preocupes. Conozco este bosque como la palma de mi mano. Conozco el camino. Solo sígueme, un paso a la vez. Sé dónde están los peligros y sé exactamente cómo evitarlos. Sé dónde están las fuentes de agua fresca y los claros donde entra la luz del sol. El destino final es seguro y hermoso. Solo confía en mí y camina conmigo. ¿Sentirías la misma ansiedad paralizante? Probablemente no. La presencia, la confianza y la promesa del guía lo cambian todo. El bosque no ha cambiado, los peligros potenciales siguen ahí, pero tu perspectiva es completamente diferente porque tu enfoque ha cambiado de estar perdido a ser guiado. Tú y yo nos despertamos cada mañana en ese bosque. La ansiedad es la voz del pánico que grita que está solo, perdido y sin recursos. La fe es la decisión consciente de ignorar esos gritos y escuchar la voz calmada del guía, el Espíritu Santo, que te recuerda la promesa de Jesús: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Proverbios 16:9 dice una verdad profunda: el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Tu mente ansiosa puede trazar 1000 rutas de desastre, puede dibujar mapas detallados de cada posible catástrofe. Pero la verdad fundamental es que tus pasos, los reales, los que das en el mundo físico, ya están siendo dirigidos por Él. La segunda gran revelación que cambia todo es esta: tu ansiedad no es la realidad, es solo una de las muchas voces en el bosque. Es una posibilidad, no una certeza. La realidad es que el guía está contigo, ahora mismo. Tu trabajo no es encontrar el camino por tu cuenta, no es prever cada peligro ni planificar cada eventualidad. Tu trabajo es mucho más simple: seguir al guía. Esto transforma tu mañana de un ejercicio de supervivencia lleno de estrés a una caminata de confianza. Cada tarea en tu lista, cada conversación en tu agenda, cada desafío inesperado se convierte simplemente en el siguiente paso que das de la mano de aquel que ya conoce el destino final y ha prometido llevarte a salvo. Capítulo 5. De la preocupación a la adoración. Hemos entendido que Dios ordenó nuestro día, que la ansiedad puede ser una herramienta de forja, que su misericordia es nueva cada mañana y que tenemos un guía divino. Ahora la pregunta es: ¿cómo llevamos esta verdad de la cabeza al corazón, especialmente en esos primeros minutos críticos del día, cuando la ansiedad es más fuerte? Aquí es donde pasamos de la teología a la transformación práctica. Debes entender este principio espiritual fundamental. La ansiedad y la adoración no pueden ocupar el mismo espacio en tu corazón al mismo tiempo. Son como el aceite y el agua, fundamentalmente incompatibles. La ansiedad se enfoca en el problema, en el yo, en mi incapacidad, en mis recursos limitados. La adoración se enfoca en el solucionador de problemas, en Dios, en su infinita capacidad y sus recursos ilimitados. La ansiedad magnifica el tamaño del gigante.
La adoración magnifica el tamaño de Dios. Por lo tanto, el antídoto más poderoso y directo para la ansiedad matutina es un acto deliberado de adoración. Y no me refiero necesariamente a cantar canciones si no te sientes con ganas, aunque eso es poderoso. Me refiero a la adoración como un acto de reorientar tu enfoque, de cambiar deliberadamente la dirección de tu atención. La historia de José es el ejemplo supremo de esto. Trata de imaginar, con empatía, las mañanas de José. Imagínalo despertando en el fondo de un pozo oscuro y frío, escuchando las voces de sus propios hermanos debatiendo si matarlo o venderlo. Ansiedad. Imagínalo despertando en la casa de Potifar, como un esclavo en una tierra extraña, lejos de todo lo que conocía y amaba, teniendo que aprender un nuevo idioma y una nueva cultura bajo la amenaza constante del castigo. Ansiedad. Imagínalo despertando en el suelo húmedo y maloliente de una prisión egipcia, acusado falsamente de un crimen que no cometió, olvidado por aquellos a quienes ayudó. Ansiedad extrema y desesperanza. Cada mañana, durante 13 largos años, José tuvo una razón válida y abrumadora para ser consumido por la preocupación, la amargura y el miedo. Sin embargo, la Biblia nos dice repetidamente la clave de su supervivencia y eventual triunfo. El Señor estaba con José. ¿Cómo es posible sentir la presencia de Dios en un lugar así? Porque en medio de cada circunstancia, José tomó una decisión. Eligió enfocarse no en sus cadenas, sino en el Dios que estaba con él en la celda. ¿Cómo lo hizo? Continuó sirviendo, administrando, usando sus dones para bendecir a otros, incluso en la prisión. Eso, mi amigo, es adoración en acción. Él estaba declarando con su vida, no solo con sus labios: mi situación no define a mi Dios define mi situación, y Él es bueno, incluso aquí. Esta puede ser tu historia también. Tu habitación por la mañana no tiene por qué ser una prisión de miedos. Puede ser un altar. Ese sentimiento en tu pecho no tiene por qué ser una sentencia de un día terrible. Puede ser una invitación a adorar. Cuando tus pies toquen el suelo mañana, antes de que tu mente empiece su letanía de preocupaciones, tienes una elección. Puedes alimentar la ansiedad repasando tus problemas uno por uno, o puedes matarla de hambre declarando la grandeza, la fidelidad y la soberanía de Dios. Capítulo 6. El ritual de los primeros 5 minutos. Ahora vamos a hacer esto increíblemente práctico. Quiero darte una guía, no una lista de reglas frías, sino una jornada guiada para transformar esos primeros 5 minutos de tu día, que son los que marcan la pauta para las siguientes horas. No necesitas una fuerza de voluntad sobrehumana, solo necesitas un corazón dispuesto a intentarlo. Mañana, cuando abras los ojos y sientas esa conocida presión en el pecho, ese nudo en el estómago, no luches contra ella. No te enojes contigo mismo por sentirla. Eso solo añade una capa de culpa. Simplemente reconócela como una señal, como una alarma que te llama a comenzar este ritual sagrado. Primer momento, rendición, el acto de soltar. Antes incluso de sentarte en la cama, con los ojos aún cerrados si lo prefieres, abre tus manos sobre las sábanas, con las palmas hacia arriba. Este es un acto físico de entrega. Siente tus hombros relajarse, tu mandíbula aflojarse, y susurra estas palabras o unas similares que salgan de tu corazón. Dios, este día es tuyo, mi agenda es tuya, mi ansiedad es tuya, mis problemas son tuyos, mis fuerzas son tuyas. Me rindo. Dejo de intentar controlarlo todo hoy. Te entrego el control a ti, que nunca lo perdiste. Siente el peso literal saliendo de tus hombros al hacer esta declaración. La rendición no es debilidad, es tu mayor acto de fortaleza, porque estás cambiando tu poder limitado por su poder ilimitado.
Segundo momento, recepción, el acto de llenarse. Ahora respira hondo y conscientemente, como si estuvieras inhalando la misma presencia de Dios. Mientras lo haces, recibe la promesa de Lamentaciones 3. Di en voz alta, aunque sea en un susurro: recibo tu misericordia nueva para esta mañana. Es fresca, es para mí y es suficiente. Recibo tu gracia para este momento. No necesito la gracia de mañana ni la de la tarde, solo la de ahora, y la recibo con gratitud. Estás cambiando tu postura de alguien que tiene que luchar por todo a alguien que recibe gratuitamente del Padre más generoso. Imagina una luz cálida llenándote mientras inhalas su paz y exhalas la tensión. Tercer momento, reenfoque, el acto de declarar. Aquí es donde declaras la verdad sobre la mentira de la ansiedad. Antes de revisar tu teléfono, antes de que tu mente salte a la lista de tareas, declara una o dos verdades bíblicas que anclen tu alma. Puedes usar la frase que te invité a comentar: descansa, alma mía, porque Dios ya ordenó este día. O puedes usar Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Elige una que resuene en tu espíritu. Escríbela en una nota y ponla en tu mesita de noche o en el espejo del baño. Haz que sea lo primero que tus ojos vean y lo primero que tu boca declare. Al hacer esto, estás estableciendo la voz de Dios como la primera, la más importante y la más fuerte voz de tu día, ahogando la voz del miedo. Estos tres pasos, rendición, recepción y reenfoque, pueden tomar menos de 5 minutos, pero tienen el poder de reconfigurar completamente la trayectoria neurológica y espiritual de tu día. Capítulo 7. La visión del día, ordenado por Dios. Imagina por un momento cómo se siente vivir así. No como un concepto abstracto, sino como una realidad tangible. Imagina despertar mañana y, en lugar de ser arrastrado por la corriente furiosa de la ansiedad, te anclas firmemente en la roca de la soberanía de Dios. La alarma suena. Sientes esa familiar punzada de preocupación, pero en lugar de dejar que te defina y secuestre tu mente, la usas como una señal, un recordatorio para comenzar tu ritual sagrado. Te rindes, recibes, reenfocas, te levantas de la cama, no con la pesadez de tener que sobrevivir al día, sino con una curiosidad santa por descubrir lo que Dios ha planeado. El día deja de ser una amenaza y se convierte en una aventura guiada. Vas a esa reunión difícil, no confiando en tu propia elocuencia o preparación, sino sabiendo que Dios ya ha ordenado las palabras que necesitas y preparado el corazón de quienes te escucharán. Haces esa llamada telefónica que has estado posponiendo, no con temor al rechazo, sino con la paz de saber que el resultado final está en sus manos soberanas. Enfrentas el desafío financiero, no con pánico y desesperación, sino con la confianza inquebrantable de que tu proveedor, Jehová Jireh, ya tiene una solución en camino que tú aún no puedes ver. ¿Significa esto que la ansiedad desaparecerá para siempre como por arte de magia? Quizás no, pero ya no será tu dueña, ya no será el piloto de tu vida. Se convertirá en un ruido de fondo, en lugar de la música principal. Será como las olas que rompen violentamente contra un faro. Pueden ser ruidosas, pueden ser impresionantes en su furia, pero el faro permanece firme, inamovible, porque no está construido sobre la arena, sino anclado en la roca, y sigue cumpliendo su propósito, brillar en medio de la tormenta. Tú eres ese faro. Un día mirarás hacia atrás, no a semanas o meses, sino quizás al final del día de mañana, y te darás cuenta. Verás con una claridad asombrosa cómo Dios te guió, cómo esa conversación que temías resultó ser una bendición, cómo ese problema que parecía insuperable se resolvió de una manera que nunca habrías imaginado.
Y aquí está la revelación final, el tesoro escondido en este viaje. Te darás cuenta de que tu ansiedad matutina no era tu mayor debilidad, era el campo de entrenamiento que Dios usó para enseñarte a depender de Él de una manera que nunca habrías aprendido en la comodidad y la calma. Tu mayor lucha se convirtió en la fuente de tu mayor fortaleza y en el testimonio más poderoso de su fidelidad. Capítulo 8. Tu mañana, tu altar. Hoy hemos descubierto juntos una verdad que puede y va a liberarte. Descubriste que tu día no es un caos de accidentes, sino una obra de arte ordenada por un Dios soberano que te ama. Entendiste que la presión que sientes no es para quebrarte, sino para forjarte en la persona resiliente y llena de fe que estás destinado a ser. Y has recibido una herramienta práctica y poderosa para transformar tus primeros 5 minutos de un campo de batalla a un altar de adoración. Ahora quiero hablarte directamente, como si Dios mismo estuviera susurrando a tu espíritu. Escucha bien esto, esa preocupación específica que te robó el sueño anoche, esa que te asaltó esta mañana como un ladrón, ya tiene una solución en el calendario de Dios. Él no te trajo hasta este mensaje para darte información interesante y luego dejarte igual. Te trajo aquí para armarte, para recordarte que Él es infinitamente más grande que tu miedo. La batalla por tu paz se gana o se pierde en los primeros momentos del día. No cedas ese terreno sagrado al enemigo. Reclámalo para el reino de Dios. Tu mañana es un altar y tú decides qué sacrificio pones sobre él, el sacrificio de la preocupación o el sacrificio de la alabanza. Vamos a orar juntos. Señor, gracias por cada persona que ha llegado hasta el final de esta reflexión. Tú conoces su corazón. Tú ves la batalla que libran cada mañana en el silencio de su habitación. Tú sientes el peso que cargan. Te pido ahora mismo, Padre, que tu paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano y toda lógica, inunde su mente, su cuerpo y su corazón. Declaro en el nombre poderoso de Jesús que la ansiedad no tiene la última palabra sobre sus vidas. Tu palabra es la verdad final. Fortalece su fe para que mañana, al despertar, elijan la confianza sobre el miedo, la rendición sobre el control y la adoración sobre la preocupación. Recuérdales, Espíritu Santo, en ese primer momento de conciencia que no están solos, que tú, el guía experto, el consolador, caminas con ellos cada segundo del día. Gracias, porque el día de mañana no es una amenaza, sino una promesa. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si este mensaje tocó tu corazón, deja tu like. Es una forma de decir amén a lo que Dios habló hoy y de levantar un estandarte de fe. Y no olvides comentar con fe la frase: descansa, yo ya ordené hoy. Al hacerlo, estás sellando esta verdad en tu espíritu y animando a otros en su propia batalla. Suscríbete al canal para recibir más reflexiones como esta. Todos los días subo contenido que te ayudará a fortalecer tu fe y entender el propósito de Dios para tu vida. Recuerda mañana al despertar, no estás entrando a un día de incertidumbre. Estás entrando a un día que ya fue diseñado por el amor. Descansa en él.